Las inundaciones en China se agravan. Una rotura en el dique que contiene el segundo lago de agua dulce más grande de China termina en la inundación de varios pueblos y miles de evacuados. Una explosión en una fábrica de pegamento sacude el sur de China. Se está investigando la causa del incidente. Informando a China, recopilando información y difundiendo propaganda para el PSC. Los miembros del Partido Comunista Chino dicen que siguen viviendo bajo la sombra del régimen, incluso después de mudarse al otro lado del mundo y de echar raíces en Estados Unidos. Damos una mirada a los impactos que esto puede tener en suelo estadounidense. Significa que los civiles están recopilando información de inteligencia y convirtiéndose en subagentes o incluso en espías del PSC. Y un contragolpe para las agresiones de Beijing. Japón y Filipinas firman un pacto de defensa histórico mientras China aumenta su presión sobre Manila. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. El dique del segundo lago de agua dulce más grande de China sufrió una rotura, poniendo en peligro a más de 5.000 residentes que tuvieron que ser evacuados durante la noche. Varios pueblos se quedaron sumergidos. La brecha en el terraplén tenía más de 200 metros de ancho. Las autoridades advirtieron a los habitantes que no hablen con la prensa sobre lo que está pasando. El dique contiene al segundo lago de agua dulce más grande de China, llamado Dongting, y su rotura fue de más de 200 metros de ancho. Las aguas se colaron a través de la brecha e inundaron 6 pueblos cercanos. Algunas casas quedaron sumergidas casi por completo. Ojalá que alguno de ellos pueda nadar hasta la orilla. Entre las propiedades inundadas había una granja de bueyes, decenas de los cuales tuvieron que nadar para salvarse. Las autoridades están construyendo una segunda línea de defensa a 1,5 kilómetros de distancia, para evitar que las aguas sigan avanzando. El domingo las autoridades chinas afirmaron que escuadrones de emergencia repararon a más de 90 metros de la brecha, y que seguían trabajando, cerrando unos 5 metros de brecha cada hora. Las autoridades también dijeron que no hubo heridos ni muertos, aunque el Partido Comunista Chino en el poder suele ocultar el verdadero número de víctimas en desastres naturales, así que la cifra no puede verificarse de forma independiente. Es demasiado peligroso. Puede que ahora tenga 80 metros. Hace un momento solo tenía 50 metros de ancho. Funcionarios locales están rellenando la brecha con rocas y cantos rodados. Cuando el terraplén se rompió por primera vez, se ensanchó rápidamente, pasando de poco más de 9 metros a más de 100 metros en solo una hora. Los testigos se calificaron el espectáculo de aterrador. Imágenes de drones muestran cómo era la situación el sábado por la mañana, con casas y granjas de muchos pueblos bajo el agua. Un residente local dijo a NTD que sospechaba que las autoridades estaban ocultando el número de víctimas. Hay corrimientos de tierra y de lodo por todas partes en el campo. Las carreteras desaparecieron y mucha gente fue arrastrada por aludes. Una publicación en Internet reveló una advertencia que las autoridades locales enviaron al personal interno, ordenándoles no aceptar ninguna entrevista con los medios de comunicación ni divulgar ninguna información relacionada con las inundaciones. En otro lugar de la provincia de Shandong, imágenes captaron un audaz rescate. 3 aldeanos salvaron a una anciana de 90 años gracias a su audacia y a una cuerda atada a un árbol. En la provincia de Hunan, otra serie de inundaciones provocó la rotura de otra presa el sábado pasado. Más de 1.000 habitantes tuvieron que ser evacuados y más de 20.000 personas viven río abajo de esa presa. El domingo se produjo una gran explosión en el sur de China. Un video muestra columnas de humo saliendo de una fábrica incendiada justo antes de que una enorme bola de fuego ascendiera hacia el cielo. Según los medios de comunicación, el lugar de la explosión es una fábrica de pegamento en el sur de la provincia de Guangdong. Empresas cercanas informaron que la explosión fue tan fuerte que rompió ventanas. Según las autoridades, por el momento no hay heridos ni víctimas, pero no podemos confirmar de forma independiente esa información debido al historial del régimen chino de encubrir el número de víctimas en catástrofes. El incendio fue extinguido y se está investigando la causa de la explosión.
Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del Este. Y en medio de las tensiones entre Estados Unidos y China, el Partido Comunista Chino, o PSC, está reforzando el control sobre sus miembros residentes en el extranjero. Una docena de ellos declaró recientemente al Financial Times que el PSC espera que obedezcan plenamente sus instrucciones, aunque algunos requisitos vayan en contra de las normas de inmigración estadounidenses o de las leyes locales. Expertos chinos arrojan luz sobre la cuestión. El Partido Comunista Chino, PSC, siempre lo exigió, pero puede que ahora esté ejerciendo más presión. En realidad, esto perjudica aún más la imagen de los chinos y de los chinos en el extranjero. El PSC ya se infiltró mucho en el extranjero. Si además utiliza a un gran número de miembros ordinarios del partido, sienta un precedente muy negativo. Significa que los civiles están recopilando información y convirtiéndose en subagentes o incluso espías del PSC. En la actualidad hay al menos 10.000 miembros del PSC en Estados Unidos, y muchos de ellos ocupan altos cargos en los principales institutos estadounidenses, además de en grandes corporaciones tecnológicas y financieras. El PSC tiene una lista de tareas para estos miembros de élite, entre las cuales destacan reunirse con funcionarios chinos del Partido Comunista para asegurarse de que sigan siendo leales al partido, contar historias positivas sobre China a las comunidades estadounidenses, estudiar material político chino y pagar las cuotas de afiliación al PSC. Un ex abogado chino nos explicó qué significa contar historias positivas sobre China o contar la verdadera historia de China. Lo que llaman contar bien la historia de China consiste en realidad en contar la historia del Partido Comunista Chino, PSC. Significa difundir el sistema autocrático y dictatorial del PSC a todo el mundo. Esto tiene un impacto significativo en la sociedad estadounidense, influye sutilmente en la ideología, los valores y la cultura estadounidenses en favor del comunismo. Por lo tanto, la sociedad estadounidense debe estar muy atenta a esto. Para aquellos chinos que todavía son estudiantes, el PSC y su Liga Juvenil Comunista les exigen que se pongan en contacto con células del Partido Comunista cada 6 meses desde 2019. Lai señaló que no todos los chinos quieren seguir o estar de acuerdo con las instrucciones del partido, y él llama a los ciudadanos chinos en el extranjero a pensar críticamente y a difundir los valores que aprendieron de las democracias a sus pares chinos, en lugar de lo contrario. Es posible que muchos miembros del partido en el extranjero no crean firmemente en el propio PSC. Solo lo hacen para progresar en su carrera personal. Sin embargo, bajo las exigencias del PSC, pueden correr el riesgo de convertirse en recopiladores de información o incluso en espías. Esto es injusto para estas personas y para la comunidad china en general. Pero los chinos que ya tienen raíces en Estados Unidos no deberían intentar complacerlo. Deberían apreciar la libertad que ganaron en el país. El abogado de inmigrantes Alexander, residente de Nueva York, dijo que un certificado de renuncia al Partido Comunista Chino es muy útil para el proceso de inmigración. El certificado sirve de declaración para que los miembros del partido en el extranjero renuncien a su afiliación al PSC. Filipinas y Japón unen sus fuerzas para contrarrestar a China. Ambos países firmaron este lunes un pacto de defensa que facilitará la cooperación militar y permitirá a ambas partes desplegar fuerzas en el territorio compartido. Miremos los detalles. Permite a Filipinas y Japón disponer ahora de un marco de cooperación en materia de defensa, seguridad y otras cuestiones relacionadas. El acuerdo llega tras un aumento de las agresiones por parte de Beijing. Buques guardacostas chinos vienen embistiendo repetidamente a barcos filipinos, disparando cañones de agua y apuntando con rayos láser contra ellos. Todo para impedir que Filipinas abastezca a tropas estacionadas en un disputado banco de arena en el mar del sur de China. En un enfrentamiento reciente,
Guardacostas chinos utilizaron hachas, cuchillos y lanzas para perforar embarcaciones filipinas. En el incidente, un marinero filipino perdió un dedo y otros 7 resultaron heridos. Una gran incógnita es si Washington intervendrá en caso de que los conflictos se intensifiquen. Estados Unidos está obligado a defender a Filipinas en caso de ataque armado, porque ambos países son aliados en virtud de un tratado. Por su parte, Washington advirtió que está obligado a defender a Manila en un conflicto armado. Las intensas inundaciones que azotan el sur de China obligan a la población a abandonar sus hogares, destruyen sus medios de subsistencia y sumergen tierras agrícolas. Hablamos con la población local sobre la situación. La Unión Europea impuso importantes aranceles a los vehículos eléctricos procedentes de China, norma que ya entró en vigor. Mientras tanto, Beijing está formulando normas comerciales contra algunas exportaciones europeas clave como represalia. Se espera que ambas partes mantengan conversaciones en medio de la guerra comercial. Y se informa que las autoridades chinas cerraron discretamente algunos centros de venta de precursores de fentanilo. Washington exige a Beijing que ponga de su parte para frenar la epidemia de opioides que golpea a Estados Unidos. El sur de China sigue sufriendo las consecuencias de graves inundaciones. Más de 90 ríos superaron los niveles de desbordamiento y las aguas siguen subiendo. Solo en una provincia más de 1 millón de personas se vieron afectadas. NTD escuchó a los residentes sobre su desesperada situación. Miremos lo que está pasando. Un condado de la provincia de Hunan se vio especialmente afectado con las peores inundaciones de los últimos 70 años. La mayoría de los distritos del condado se encuentran inundados. Una gran franja de zonas montañosas está ahora aislada del mundo exterior. Residentes locales dijeron a NTD que sospechan que las autoridades abrieron las compuertas de una presa para descargar agua sin avisarles. ¿Por qué el río creció tanto de repente? Toda nuestra ciudad quedó sumergida. Las aguas arrastraron a un hombre cuyo cuerpo apareció esta mañana. Otra residente dijo que se fue la luz en cuanto las aguas llegaron a la ciudad. Vivimos junto a un río, así que nuestra situación es aún peor. El primer piso del edificio quedó sumergido. Intentamos trasladar nuestras cosas, pero fue inútil. No alcanzamos. Las autoridades no dieron a conocer el número de muertos por las inundaciones. Un residente local dijo al Epoch Times que las autoridades están censurando ese tipo de información. En la cercana provincia de Anhui, más de 1 millón de personas resultaron afectadas. Un residente dijo que los funcionarios abrieron la compuerta de una presa local sin avisar a los ciudadanos. Después de que abrieron las compuertas, los que vivían río abajo no tuvieron tiempo para evacuar. Nuestro condado local quedó sumergido bajo el agua. Escuché de gente que se ahogó. En Hunan, el agua rompió una presa y tierras agrícolas se quedaron sumergidas. Ahora solo podemos esperar a que el agua se escurra y luego apresurarnos a plantar con la esperanza de minimizar las pérdidas. A lo mejor perdimos cerca de 13 hectáreas. Tuvimos inundaciones en el pasado, pero normalmente eran pequeñas. Inundaciones tan grandes como las de ahora son raras. Para quienes viven en los tramos medio y bajo del río Yangtze, la situación es sombría. Las previsiones meteorológicas anuncian que el nivel de las aguas seguirá siendo elevado durante otros 10 días. Estas son imágenes de una de las zonas afectadas. Puede verse una pagoda y un templo sumergidos bajo el agua. Están situados en el lago Poyang, el mayor lago de agua dulce de China. Las lluvias torrenciales hicieron que sus aguas sobrepasaran en 2 metros el nivel de alerta, el más alto de los últimos 4 años. Y las autoridades locales tienen activado desde el martes el segundo nivel más alto de control de inundaciones. Las inundaciones se vienen asolando partes del sur de China, especialmente en los tramos bajo y medio del río Yangtze. En la región, una provincia emitió una alerta de inundación, otra activó el nivel más alto de respuesta de emergencias. En la provincia de Anhui, más de 250.000 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares por motivos de seguridad. Además, se esperan fuertes lluvias para los próximos días.
A finales de la semana pasada, la Unión Europea impuso aranceles de hasta el 37% a los vehículos eléctricos fabricados en China. Es el mayor enfrentamiento comercial de Europa contra China hasta la fecha. La introducción de aranceles no es un objetivo en sí, es un medio para corregir un desequilibrio, una situación de competencia desleal en detrimento de los productores de vehículos eléctricos de la Unión Europea frente a los que producen vehículos en China. Cabe señalar que los aranceles son provisionales, así que durante los próximos 4 meses se espera que continúen las conversaciones entre Bruselas y Beijing. Por su parte, China amenaza con represalias y pide a la Unión Europea que anule los aranceles. El anuncio es un golpe para China, ya que está inmersa en una guerra comercial con Washington. En mayo, la Casa Blanca anunció que los aranceles sobre los vehículos eléctricos chinos se cuadruplicarían hasta alcanzar el 100%. La Unión Europea es el mayor mercado exterior para los automóviles eléctricos chinos. Los nuevos aranceles europeos llegarán al 37,6%, lo que se suma al arancel del 10% ya en vigor. La Unión Europea dice que los aranceles son para proteger su industria automovilística nacional. Como los vehículos eléctricos chinos cuentan con subvenciones estatales, pueden venderse a un precio mucho más barato que sus homólogos europeos. Tanto los fabricantes chinos de vehículos eléctricos como las marcas occidentales que fabrican sus automóviles en China se verán afectados por los aranceles. Eso incluye a Tesla y BMW. El ministro español de Economía, Comercio y Empresas afirma que la Unión Europea debe mantenerse firme en las negociaciones con China, pero señaló que esto no busca una escalada de los conflictos comerciales con China. España es el mayor exportador europeo de carne de cerdo y China su mayor comprador. China inició el mes pasado una investigación antidumping sobre la carne de cerdo europea, poniendo a España en una situación difícil. Pero el ministro dijo que cree que las empresas porcinas españolas no reciben subvenciones estatales. También reveló que España está trabajando para aumentar las exportaciones a Japón e incluso podría, entre comillas, ser un poco más egoísta para contrarrestar los desafíos comerciales. Un día después del anuncio comercial de la Unión Europea, China dejó caer una indirecta sobre cómo podría tomar represalias contra los nuevos aranceles del bloque a sus vehículos eléctricos. En 2 semanas, el Ministerio de Comercio chino debatirá una investigación en curso sobre las acusaciones de que el brandy europeo fue subvencionado y vendido por debajo del valor del mercado en China. El Ministerio de Comercio de China dijo el viernes que celebraría una audiencia para examinar las alegaciones de que los productores europeos de brandy se están vendiendo en el país a precios inferiores a los del mercado. Los funcionarios chinos también insinuaron una investigación adicional sobre las importaciones de carne de cerdo de la Unión Europea. Analistas afirman que China eligió estas industrias europeas para presionar a España y Francia. Los 2 países europeos están entre los más firmes defensores de los nuevos gravámenes contra los vehículos eléctricos chinos. Informes de la prensa china, respaldados por el Estado, indican que también podrían apuntar a otras industrias europeas, como la láctea y la de automóviles de lujo. Los aranceles del bloque dividieron la opinión en Europa. Por su parte, los fabricantes de automóviles alemanes pidieron que se eliminen, temiendo que el régimen chino pueda tomar represalias contra ellos. Pasando al control del fentanilo, según se informa, China está tomando discretamente medidas para limitar la disponibilidad de precursores de fentanilo en el país. Ocurre mientras en Estados Unidos continúan aumentando las muertes relacionadas con las drogas. Según un informe del Wall Street Journal, Beijing cerró algunos puestos de venta de precursores de opiáceos y afirma que pronto impondrá normas a otras 3 sustancias químicas. Estos esfuerzos se producen después de que el presidente Biden se reuniera con el líder chino Xi Jinping en San Francisco el año pasado. La mayoría de los precursores de fentanilo que se venden en Estados Unidos se fabrican en China y por lo general se venden a los cárteles mexicanos para su posterior fabricación antes de introducirlos de contrabando en Estados Unidos.
La epidemia de opiáceos es un punto álgido en las relaciones entre Estados Unidos y China. Estados Unidos registra cada año decenas de miles de muertes por sobredosis de fentanilo. A principios de este año, un informe del Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el PSC señaló que Beijing ayuda directamente a la industria mediante subvenciones y devoluciones de impuestos. El pasado mes de septiembre, Washington incluyó a China en una lista negra de los principales países productores de drogas, junto con otros como México y Colombia. La gloria de las obras maestras para piano de los períodos barroco, clásico y romántico. Newton Dynasty Television le invita a unirse a la competencia internacional de piano NTD 2024. Juntos preservamos y revitalizamos el arte de la auténtica música clásica para piano. Del 14 al 19 de octubre en el Kaufman Music Center de Nueva York. Regístrese ahora en piano.ntdtv.com. Las intensas inundaciones que azotan el sur de China obligan a la población a abandonar sus hogares, destruyen sus medios de subsistencia y sumergen tierras agrícolas. Hablamos con la población local sobre la situación. La Unión Europea impuso importantes aranceles a los vehículos eléctricos procedentes de China, norma que ya entró en vigor. Mientras tanto, Beijing está formulando normas comerciales contra algunas exportaciones europeas clave como represalia. Se espera que ambas partes mantengan conversaciones en medio de la guerra comercial. Y se informa que las autoridades chinas cerraron discretamente algunos centros de venta de precursores de fentanilo. Washington exige a Beijing que ponga de su parte para frenar la epidemia de opioides que golpea a Estados Unidos. El sur de China sigue sufriendo las consecuencias de graves inundaciones. Más de 90 ríos superaron los niveles de desbordamiento y las aguas siguen subiendo. Solo en una provincia más de 1 millón de personas se vieron afectadas. NTD escuchó a los residentes sobre su desesperada situación. Miremos lo que está pasando. Un condado de la provincia de Hunan se vio especialmente afectado con las peores inundaciones de los últimos 70 años. La mayoría de los distritos del condado se encuentran inundados. Una gran franja de zonas montañosas está ahora aislada del mundo exterior. Residentes locales dijeron a NTD que sospechan que las autoridades abrieron las compuertas de una presa para descargar agua sin avisarles. ¿Por qué el río creció tanto de repente? Toda nuestra ciudad quedó sumergida. Las aguas arrastraron a un hombre cuyo cuerpo apareció esta mañana. Otra residente dijo que se fue la luz en cuanto las aguas llegaron a la ciudad. Vivimos junto a un río, así que nuestra situación es aún peor. El primer piso del edificio quedó sumergido. Intentamos trasladar nuestras cosas, pero fue inútil. No alcanzamos. Las autoridades no dieron a conocer el número de muertos por las inundaciones. Un residente local dijo al Epoch Times que las autoridades están censurando ese tipo de información. En la cercana provincia de Anhui, más de 1 millón de personas resultaron afectadas. Un residente dijo que los funcionarios abrieron la compuerta de una presa local sin avisar a los ciudadanos. Después de que abrieron las compuertas, los que vivían río abajo no tuvieron tiempo para evacuar. Nuestro condado local quedó sumergido bajo el agua. Escuché de gente que se ahogó. En Hunan, el agua rompió una presa y tierras agrícolas se quedaron sumergidas. Ahora solo podemos esperar a que el agua se escurra y luego apresurarnos a plantar con la esperanza de minimizar las pérdidas. A lo mejor perdimos cerca de 13 hectáreas. Tuvimos inundaciones en el pasado, pero normalmente eran pequeñas. Inundaciones tan grandes como las de ahora son raras. Para quienes viven en los tramos medio y bajo del río Yangtze, la situación es sombría. Las previsiones meteorológicas anuncian que el nivel de las aguas seguirá siendo elevado durante otros 10 días. Estas son imágenes de una de las zonas afectadas. Puede verse una pagoda y un templo sumergidos bajo el agua. Están situados en el lago Poyang, el mayor lago de agua dulce de China. Las lluvias torrenciales hicieron que sus aguas sobrepasaran en 2 metros el nivel de alerta, el más alto de los últimos 4 años. Y las autoridades locales tienen activado desde el martes el segundo nivel más alto de control de inundaciones.
Las inundaciones se vienen asolando partes del sur de China, especialmente en los tramos bajo y medio del río Yangtze. En la región, una provincia emitió una alerta de inundación, otra activó el nivel más alto de respuesta de emergencias. En la provincia de Anhui, más de 250.000 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares por motivos de seguridad. Además, se esperan fuertes lluvias para los próximos días. A finales de la semana pasada, la Unión Europea impuso aranceles de hasta el 37% a los vehículos eléctricos fabricados en China. Es el mayor enfrentamiento comercial de Europa contra China hasta la fecha. La introducción de aranceles no es un objetivo en sí, es un medio para corregir un desequilibrio, una situación de competencia desleal en detrimento de los productores de vehículos eléctricos de la Unión Europea frente a los que producen vehículos en China. Cabe señalar que los aranceles son provisionales, así que durante los próximos 4 meses se espera que continúen las conversaciones entre Bruselas y Beijing. Por su parte, China amenaza con represalias y pide a la Unión Europea que anule los aranceles. El anuncio es un golpe para China, ya que está inmersa en una guerra comercial con Washington. En mayo, la Casa Blanca anunció que los aranceles sobre los vehículos eléctricos chinos se cuadruplicarían hasta alcanzar el 100%. La Unión Europea es el mayor mercado exterior para los automóviles eléctricos chinos. Los nuevos aranceles europeos llegarán al 37,6%, lo que se suma al arancel del 10% ya en vigor. La Unión Europea dice que los aranceles son para proteger su industria automovilística nacional. Como los vehículos eléctricos chinos cuentan con subvenciones estatales, pueden venderse a un precio mucho más barato que sus homólogos europeos. Tanto los fabricantes chinos de vehículos eléctricos como las marcas occidentales que fabrican sus automóviles en China se verán afectados por los aranceles. Eso incluye a Tesla y BMW. El ministro español de Economía, Comercio y Empresas afirma que la Unión Europea debe mantenerse firme en las negociaciones con China, pero señaló que esto no busca una escalada de los conflictos comerciales con China. España es el mayor exportador europeo de carne de cerdo y China su mayor comprador. China inició el mes pasado una investigación antidumping sobre la carne de cerdo europea, poniendo a España en una situación difícil. Pero el ministro dijo que cree que las empresas porcinas españolas no reciben subvenciones estatales. También reveló que España está trabajando para aumentar las exportaciones a Japón e incluso podría, entre comillas, ser un poco más egoísta para contrarrestar los desafíos comerciales. Un día después del anuncio comercial de la Unión Europea, China dejó caer una indirecta sobre cómo podría tomar represalias contra los nuevos aranceles del bloque a sus vehículos eléctricos. En 2 semanas, el Ministerio de Comercio chino debatirá una investigación en curso sobre las acusaciones de que el brandy europeo fue subvencionado y vendido por debajo del valor del mercado en China. El Ministerio de Comercio de China dijo el viernes que celebraría una audiencia para examinar las alegaciones de que los productores europeos de brandy se están vendiendo en el país a precios inferiores a los del mercado. Los funcionarios chinos también insinuaron una investigación adicional sobre las importaciones de carne de cerdo de la Unión Europea. Analistas afirman que China eligió estas industrias europeas para presionar a España y Francia. Los 2 países europeos están entre los más firmes defensores de los nuevos gravámenes contra los vehículos eléctricos chinos. Informes de la prensa china, respaldados por el Estado, indican que también podrían apuntar a otras industrias europeas, como la láctea y la de automóviles de lujo. Los aranceles del bloque dividieron la opinión en Europa. Por su parte, los fabricantes de automóviles alemanes pidieron que se eliminen, temiendo que el régimen chino pueda tomar represalias contra ellos. Pasando al control del fentanilo, según se informa, China está tomando discretamente medidas para limitar la disponibilidad de precursores de fentanilo en el país. Ocurre mientras en Estados Unidos continúan aumentando las muertes relacionadas con las drogas.
Según un informe del Wall Street Journal, Beijing cerró algunos puestos de venta de precursores de opiáceos y afirma que pronto impondrá normas a otras 3 sustancias químicas. Estos esfuerzos se producen después de que el presidente Biden se reuniera con el líder chino Xi Jinping en San Francisco el año pasado. La mayoría de los precursores de fentanilo que se venden en Estados Unidos se fabrican en China y por lo general se venden a los cárteles mexicanos para su posterior fabricación antes de introducirlos de contrabando en Estados Unidos. La epidemia de opiáceos es un punto álgido en las relaciones entre Estados Unidos y China. Estados Unidos registra cada año decenas de miles de muertes por sobredosis de fentanilo. A principios de este año, un informe del Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el PSC señaló que Beijing ayuda directamente a la industria mediante subvenciones y devoluciones de impuestos. El pasado mes de septiembre, Washington incluyó a China en una lista negra de los principales países productores de drogas, junto con otros como México y Colombia. Estados Unidos se mueve para cerrar una laguna en el comercio. El presidente Biden anunció aranceles para metales chinos que entran por México. El nuevo enviado de Washington a Taiwán se reunió con el presidente de la isla. ¿Cuál fue su mensaje ante las amenazas de China? En primer lugar, y lo más importante, Y una nueva ronda de inundaciones azota una importante metrópolis del suroeste de China, provocando corrimientos de tierra e inundando calles. Los días de una laguna comercial en Estados Unidos están contados. El presidente Biden anunció el miércoles nuevas medidas para impedir que metales baratos de China evadan los aranceles estadounidenses pasando a través de México. La medida llega apenas 4 meses antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. El gobierno de Biden dijo que impondrá aranceles al acero y al aluminio mexicanos parcialmente fabricados en China. En concreto, un arancel del 25% para el acero mexicano importado si se fundió o modeló fuera de Norteamérica. En el pasado, el acero mexicano entraba en el mercado estadounidense libre de aranceles. El arancel para el aluminio mexicano es del 10%. Eso sí incluye metal fundido en China, Bielorrusia, Irán o Rusia. Lael Brainard es la directora del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca. Según ella, el acero y el aluminio chinos que entran en Estados Unidos a través de México perjudican a los trabajadores estadounidenses de Pensilvania y Ohio, y afirmó que Estados Unidos actuará en consecuencia. Estados Unidos está negociando los aranceles con México. Este último está pidiendo a los importadores que faciliten más información sobre la procedencia de su acero. El año pasado, Estados Unidos importó 13.8 millones de toneladas de acero de México. Aproximadamente el 13% se fundió o modeló fuera de Estados Unidos. Estados Unidos importó más de 100.000 toneladas de aluminio de México en 2023. El 6% se fundió o modeló en países como China. En cuanto al acero procedente directamente de China, el presidente Biden triplicó los aranceles hasta un 25%. China produce cerca de la mitad del acero mundial. Esa producción está respaldada por subvenciones estatales, por lo que puede venderse a precios más baratos. China no puede consumir todo ese acero, por lo que lo exporta a otros países. Estados Unidos planteó a Beijing este problema del exceso de capacidad. Pero la industria automovilística estadounidense sigue preocupada. Si los automóviles eléctricos fabricados en China se ensamblan en México, pueden entrar en el mercado estadounidense libres de aranceles o con una tasa arancelaria de solo el 2,5%. En cualquier caso, China podría vender sus vehículos a precios muy inferiores a los del mercado estadounidense. La Alliance for American Manufacturing alertó de que los automóviles eléctricos chinos baratos podrían suponer un acontecimiento de nivel de extinción para la industria automovilística estadounidense. La mayor alianza militar del mundo está celebrando una cumbre en Washington. Pero mientras los líderes de la OTAN se reúnen, China y Bielorrusia están iniciando ejercicios militares cerca de la frontera de un país miembro de la OTAN, Polonia. Aquí está el viceministro de Defensa polaco con la respuesta de su país. China tiene intereses globales en Europa, y tienen que llegar a Europa de alguna manera, y todo el mundo es consciente de ello. El territorio de Bielorrusia es naturalmente la ruta entre Europa y China, y creo que China no quiere que ocurran cosas malas allí.
El ministro de Defensa adjunto de Polonia insinuó un cierre de fronteras entre este país y el vecino Bielorrusia. Ese tipo de medida también podría significar el cierre de un ferrocarril que transporta mercancías chinas a Europa. Esta es la parte complicada. En este momento las tropas chinas recorrieron miles de kilómetros para realizar el simulacro conjunto con Bielorrusia, y la división es clara. A un lado de la frontera, tanto China como Bielorrusia están del lado de Moscú en la guerra contra Ucrania. En el otro, la OTAN y docenas de otros países apoyan firmemente a Ucrania. Además, Polonia, miembro de la OTAN, está a pocos kilómetros de las maniobras. Al mismo tiempo, el funcionario polaco parece estar mirando más allá de la propia frontera hacia una posible escalada de la guerra. Dijo que espera que la cumbre de la OTAN incluya un debate sobre si su país tiene permiso para derribar misiles de Rusia mientras aún estén en el aire sobre territorio ucraniano. Cabe señalar que si cualquier país de la OTAN en Europa es atacado, los demás países aliados, incluido Estados Unidos, están obligados a acudir en su defensa. Y China está intensificando la represión contra funcionarios corruptos. Según un experto, el objetivo es llenar sus arcas. Miremos los detalles. China investigó a 17.000 funcionarios corruptos en mayo, según datos oficiales recientes. Secretario Jiang, hoy es su cumpleaños o el del partido. A principios de julio, el jefe comunista de un pueblo de la provincia de Heilongjiang, en el noreste de China, quedó al descubierto al invitar a todos los miembros del partido local a una lujosa comida pagada con el presupuesto público gracias a una publicación en Internet de un ciudadano que lo expuso. Unos ciudadanos enfadados lo grabaron con una cámara y lo publicaron en Internet. El organismo de control anticorrupción de China enumeró casos de mala conducta oficial, como sobornos y gastos no autorizados, utilizando fondos públicos para fines privados. Desde que Xi Jinping asumió el poder hace más de 10 años, China no cesa en su lucha contra la corrupción, pero los crecientes esfuerzos no parecen funcionar y la corrupción no hace más que empeorar. El historiador Li Yanhua, residente en Australia, cree que la corrupción es algo innato bajo el gobierno del Partido Comunista Chino o PSC. Hay millones de funcionarios. Son objetivos fáciles de la lucha anticorrupción del PSC. La oficialidad del régimen está llena de corrupción, mala conducta y desorden. Es una norma. Xin Tianxin, analista de asuntos de China, radicada en Estados Unidos, cree que el propio PSC fomenta la corrupción. Los funcionarios codiciosos no dudarán en cobrar el dinero, sobre todo cuando la economía va mal. Cualquier investigación podría identificar fácilmente a un gran grupo de funcionarios implicados. Según Xin, Beijing quiere que los funcionarios corruptos devuelvan el dinero que robaron para ayudar a sufragar los gastos del Estado en tiempos de recesión económica. Xi Jinping necesita dinero para su agenda, como la militar. Xin dijo que muchos funcionarios acumularon grandes fortunas, a menudo del orden de millones o incluso decenas de millones de dólares, y Xi Jinping es muy consciente de eso. El nuevo enviado de Estados Unidos a Taiwán se reunió el miércoles con el presidente de la isla y llevó consigo un mensaje, que Estados Unidos apoya firmemente la autodefensa de la isla. Esto es lo que sabemos. En primer lugar, y lo más importante, Estados Unidos apoya firmemente las capacidades de autodefensa de Taiwán. Green es el embajador de facto de Estados Unidos en Taiwán. El Partido Comunista Chino considera a Taiwán parte de China, a pesar de que nunca gobernó ni poseyó la isla. Washington no mantiene relaciones diplomáticas formales con Taiwán, pero está obligado por ley a ayudarla a defenderse. El presidente de Taiwán dijo que se esforzará por mantener el status quo con Beijing. En junio, el Departamento de Estado estadounidense aprobó una venta de armas a Taiwán por valor de $360 millones. Y una metrópoli del sureste de China está siendo afectada por la mayor ola de inundaciones en lo que va del año. La ciudad se llama Chongqing. Las fuertes lluvias inundaron las calles y provocaron corrimientos de tierra. El nivel del agua del río local está cada vez más cerca de su nivel de alerta de desbordamiento. Está a solo 4 metros de distancia del desastre.
En un distrito, más de 450 residentes fueron desplazados. Meteorólogos dicen que las precipitaciones totales alcanzarán unos 200 milímetros en los próximos 2 días. En la provincia de Hubei, las aguas dejaron vehículos medio sumergidos y atraparon a algunos residentes en el interior de edificios de varios pisos. Se esperan lluvias torrenciales para los próximos 2 días en todo el sur de China. Entre las regiones afectadas figuran Chongqing, Sichuan, Anhui y Jiangsu. Un estudiante chino se declara culpable de espionaje. Según la fiscalía, utilizó un dron para tomar fotos de buques de guerra sensibles en una base militar estadounidense, aún en construcción. La mayor alianza militar del mundo inicia su cumbre. La OTAN y sus socios asiáticos parecen más unidos que nunca a la hora de contrarrestar a China. Mientras Estados Unidos y sus aliados en defensa se reúnen en Washington, el máximo dirigente indio habla con el presidente ruso. ¿Cuál es la reacción de Occidente? Y por primera vez en público puede verse una pareja de osos panda en San Francisco. Pero ¿qué papel desempeñan estos animales en las estrategias diplomáticas de China? Un estudiante chino se declaró el lunes culpable de tomar fotografías de un astillero de la Marina estadounidense con un dron. En el interior del aparato, el FBI encontró fotos y videos de navíos sensibles de la Marina estadounidense. Algunos de ellos aún están en construcción. Shi Fengyun es un estudiante de posgrado de la Universidad de Minnesota. Según la fiscalía, en enero voló con un dron cerca de astilleros de Newport News, en Virginia. En este astillero se fabrican portaaviones y submarinos nucleares de la Armada de Alta Seguridad. Según las autoridades, Shi infringió la ley de espionaje. Esta ley prohíbe tomar fotografías de instalaciones militares. ¿Cómo atraparon a Shi? Según una declaración jurada, su dron se quedó atascado en el árbol de un vecino. Más tarde se acercó al vecino para pedirle ayuda y el vecino lo denunció a la policía. Shi fue puesto en libertad bajo fianza y está a la espera de sentencia en Virginia. Podría enfrentarse a una pena de hasta 2 años de cárcel y hasta $200,000 de multa. El caso de Shi se produce mientras bases militares de todo Estados Unidos interceptan a un número creciente de ciudadanos chinos que se hacen pasar por turistas. Este mes de marzo, un inmigrante ilegal chino fue arrestado después de irrumpir en una base del Cuerpo de Marines en California. En 2019, un estudiante chino fue condenado a 1 año de cárcel por tomar fotos en la misma base militar. El estudiante se llama Chao Qian-li y tenía 20 años. Su abogado dijo que era un turista que se perdió, pero la cámara y el teléfono móvil de Chao solo tenían almacenadas fotos tomadas en la base militar. La mayor alianza militar del mundo inició este martes su cumbre en Washington. Se reúnen líderes de Europa y Norteamérica. Para contrarrestar al Partido Comunista Chino, la OTAN y sus socios asiáticos están uniendo sus fuerzas. Al mismo tiempo, el presidente de Corea del Sur alertó a la OTAN sobre la profundización de los lazos militares entre 2 de los aliados de China, Corea del Norte y Rusia. Veamos los detalles. En una respuesta escrita a preguntas de Reuters antes de su visita a Washington, Yoon Suk-yeol dijo: Corea del Norte es claramente una amenaza para la sociedad internacional, y agregó que espera que Rusia decida con sensatez qué lado, el sur o el norte, es más importante y necesario para sus propios intereses. Sus declaraciones se producen luego de que un medio de comunicación estatal norcoreano publicara el lunes imágenes de lo que, según ellos, era una delegación de entrenamiento militar de élite que se preparaba para volar a Rusia.